Mitad de semana, hoy es día miércoles 24 de abril del 2019. Gracias por sintonizar Frente a Frente tan temprano en este día. Una mañana bastante brumosa, por lo menos en el área metropolitana. Aquí en la zona de San Salvador se tienen bastante nubosidad a estas horas de la mañana. Vamos a hablar con empresa privada, vamos a hablar este día el estado, el rumbo de la economía del país, las políticas públicas como la educación, seguridad y salud, transición y expectativas ante el nuevo gobierno. Nos acompaña el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Licenciado, ¿cómo ha estado? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y espero un feliz regreso de vacaciones para todos los estimados televidentes. Duele volver de vacaciones, ¿verdad? Cuesta. Cuesta. Pero aquí estamos. Bien, y nos acompaña también el licenciado Javier Arqueta, director legal de la ANEP. ¿Cómo le va a usted? Buen día, Moisés, a la orden, y aquí platicando con el cuerpo y adaptándolo ya al trabajo. Le cuesta. Buen día, tratando de adaptarse en esta mañana. Muy bien, estamos vamos a ver, tratemos de sacar una cuenta rápida. 24 más 7, más 7, 31, 7 días más 31, un poco menos de 40 días, 37, 38 días para la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Expectativas que todavía se mantienen en este momento por parte de la ANEP, señor? Bueno, yo creo que las señales que pueda mandar el presidente electo sobre quiénes van a formar parte de su equipo de gobierno, dónde va a asentar sus prioridades, cuál énfasis se hará en el plan de gobierno que presentó y específicamente cómo se dará esta transición que ha sido bastante tortuosa, porque si inclusive ha habido dificultades para decidir el lugar, para conformar los equipos de cambio de gobierno o los equipos de transición, pues existe algún grado de expectativa con respecto a qué van a encontrar una vez entre el nuevo gobierno a sus funciones o a sus ministerios, si va a existir los recursos suficientes para poder hacer las cosas que se prometieron en la campaña y que la gente está esperando que este gobierno cumpla. Y además, por algunas crisis que se van desarrollando y que estamos viendo que requieren de una atención muy especial por parte del gobierno saliente y del gobierno anterior. Tenemos denuncias de un aumento en los homicidios, en la delincuencia, en un aumento en los desaparecidos, que creemos nosotros que requiere urgentemente que se empiecen a tomar las medidas necesarias para corregir y darle tranquilidad a la población. Exactamente. Ahora, hay puntos, como usted menciona, tortuoso, como el momento de la transición, que no debería ser el punto central en todo caso de discusión política en este momento, pero como que se ha vuelto mediáticamente importante. Se ha vuelto mediáticamente importante porque representa un problema del cual no se ha hablado a profundidad, sino que nada más se han dado algunos toques ahí en los medios de comunicación, como es el hecho de la forma en la cual se va a entregar el gobierno y cómo van a estar las finanzas públicas y la organización política del Estado una vez que se tome posesión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos visto? Algo que veníamos señalando nosotros desde hace ya casi más de un año. El FMLN como que está implementando su plan B. ¿Y cuál es el plan B? Bueno, lo que hicieron los sandinistas cuando llegó al poder doña Violeta Barrios de Chamorro, y es gobernar desde abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no estarán en el gobierno, ya no serán presidente y vicepresidente y todo, pero han dejado a su gente en posiciones importantes de todo el sector público para que aquel que llegue a la función pública tenga dificultades para gobernar, a menos que se ponga de acuerdo con ellos o haga lo que ellos quieren. ¿A qué específicamente nos referimos a modo de ejemplo? Bueno, se han eliminado todos los sindicatos que no son afines al FMLN y se han creado nuevos sindicatos. Algunos de ellos de cosas inauditas que no se habían visto nunca antes, un sindicato en Casa Presidencial, que pudiera poner en algún momento dado, mire, el sindicato se fue a huelga, y entonces el presidente de la República se queda afuera en el portón, no pudiendo entrar a sus oficinas, lo cual es serio. Yo no digo que esto vaya a suceder, pero digamos, ¿qué razón había de crear estos sindicatos, especialmente sindicatos que están vinculados políticamente al partido FMLN?
Segundo, hemos visto cómo se han estado gastando los recursos en licitaciones que debería de dejársele por lógica y por respeto o consideración al nuevo gobierno. Licitación pública a la que han podido ponerle manos, le han puesto manos y se está gastando ese dinero, con lo cual se va a dejar al nuevo gobierno en una situación económicamente difícil, por decirlo de alguna forma. Se han pasado empleados que estaban por contrato a la ley de salarios. Se han tratado de dejar a personas afines a ellos en casi todos los puestos de las autónomas, todos los puestos donde hay representantes, digamos, por algún tipo de elección, en el Consejo Superior del Salario Mínimo, en el del Trabajo, en donde han podido, se han creado asociaciones para elegir a gente afines a ellos y dejarlos colocados en esos puestos por periodos más allá del que les corresponde gobernar al FMLN. Entonces, vemos nosotros que esa situación, digamos que no ha reventado todavía, porque el nuevo gobierno no ha llegado al poder y porque no ha habido esa oportunidad que consideramos nosotros es un error de esa transición. Porque ahorita los nuevos funcionarios públicos que vayan a tomar posesión de sus cargos deberían de estar platicando con los que van saliendo, deberían de ir conociendo quiénes son los que están en las oficinas, viendo qué cosas se van a necesitar, qué tipo de apoyo de personal van a tener, qué personas haciendo algún tipo de evaluación con respecto a las capacidades de las personas que ahí se encuentran. No estoy hablando de despidos ni nada de eso, pero evaluaciones. Pero ahorita, así como están las cosas, ¿qué puede suceder? Bueno, de que llegue el 1 de junio y los funcionarios no sepan ni dónde quedan sus oficinas. Van a tener que poner Waze o pedir un Uber para decir, lléveme a mi lugar de trabajo. Y el país no está en la posición como para darnos el lujo de que los que lleguen empiecen a probar, a ensayar. Empiecen a aprender el día que llegan, sino que el tren va en movimiento. Y los que se montan se tienen que montar con el tren en movimiento, y aquí lo que va a tener que suceder, probablemente, ojalá que no sea así, es parar el tren, ver que si el tren tiene carbón para poder echar a andar la máquina, ver quién está dentro del tren y entonces arrancar y decidir para dónde es que vamos o cómo es que vamos a hacer para llegar a donde queremos ir. Es una etapa de transición que no se había dado, es sin precedentes que se dé en una forma como la que se mantiene ahorita. Algunos piensan, hay más de un mes todavía, puede darse en ese mes el momento de transición necesario. No sé si será el tiempo correcto. Mire, el tiempo es corto, es cierto que hay más de un mes y todo se puede hacer, pero los problemas del país son complejos. Las instituciones, algunas de ellas son grandes. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Policía, son cosas que requieren de familiarización con ellas, que requieren conocerlas. Y creo que en un mes va a ser bastante difícil. No digo que sea imposible, pero no es, digamos, lo ideal, no es lo que debería de hacerse. Y ahí es donde creo yo que todos los ciudadanos debemos de exigirle más responsabilidad a los funcionarios públicos para que se hagan las cosas bien. ¿De quién será mayor la culpa? ¿Del gobierno saliente o del entrante? Yo creo que del saliente, pero el entrante tiene alguna responsabilidad porque debería decir, miren, aquí está mi equipo quiere entrar y está encontrando estas dificultades. Y lo que pareciera ser es que está teniendo dificultades el nuevo gobierno en crear el equipo que va a hacerse cargo de las funciones públicas. Aquí hay varias cosas. Primero, los últimos ataques que se han dado contra todo funcionario público, lo merezca o no lo merezca. Ahora cualquier ciudadano honrado piensa no una ni dos, sino que 3 y hasta 5 veces. Mejor ni me meto a esto. Sí, porque es donde, por más que trate uno de hacer bien las cosas, siempre andan buscando cómo salga untado o los riesgos que hay de que si algún otro funcionario que viene después desea perjudicarlo, lo pueda perjudicar y le arruina la vida. Segundo lugar, las remuneraciones, que esto se ha venido hablando de una manera bastante morbosa, con bastante morbo y con bastante mala intención cuando se habla. Tiene razón. Cuando se habla de los sueldos.
Y parte era la razón por la cual existían de manera legal, y no era ilegal, los llamados sobresueldos que están en la Constitución, que están legales para los funcionarios que trabajan para el Ejecutivo y para el presidente, no para los diputados, no para los magistrados, no para todos los otros que trabajan para otros órganos del Estado. Pero la razón es sencilla. Imagínese usted una persona que maneja un presupuesto como el de, vamos a decir, el de educación, que son 900 millones de dólares al año. O sea, maneja en su periodo 5 billones de dólares y tiene a un personal de decenas de miles de personas. Y a esa persona usted, con las responsabilidades civiles y legales que existen y la gran responsabilidad sobre el futuro de los niños y del país que tiene, usted le va a pagar $3.200 para que agarre sus funciones. Entonces, si usted tiene a alguien que es exitoso en su carrera, a un abogado, a un profesional que tiene su carrera establecida, que tiene sus hijos, que tiene una hipoteca en su casa, y que, claro, al que gana $300 puede parecerle una exageración que gane 10.000, o que gane 7.000, o que gane lo que sea. Pero esa persona tiene sus obligaciones y va a dejar su vida congelada, o va a cerrar su negocio o su bufete de abogado y lo va a cerrar y va a dejar a sus clientes y se va a ir a trabajar 5 años ahí. Por un sueldo de $3.200. Por un sueldo de $3.200. Entonces, ¿qué personas, con qué capacidades, con qué experiencias o con qué expectativas se pueden conseguir para ocupar estos puestos de tanta importancia para el país? Y ahí es donde decimos nosotros, bueno, el problema con los sobresueldos como estaban planteados en el pasado, desde la época de los militares, es que son poco transparentes. Y ahora, como estamos en la época de la transparencia, esto debería de estar sobre la mesa. Y debería de decirse, bueno, esto es lo que merece un ministro, veamos las responsabilidades, pagarle de acuerdo a esas responsabilidades y exigirle de acuerdo a esas responsabilidades. Porque si no, lo que sucede es que la gente que va, pues o no tiene las cualificaciones, o no tiene la experiencia, o no le alcanza para vivir y va a buscar cómo se las arregla dentro del ministerio. Para conseguir el extra. Para conseguir el extra y componerse, digámoslo. Y entonces tenemos los problemas que tenemos ahora. Es más barato pagarle bien que poner una persona inexperta o ineficiente o poco honrada en una posición de semejante responsabilidad. Le doy la palabra a usted, licenciado Argueta, en un par de minutos, solamente para preguntarle al presidente Cardenal. Hay mucho morbo en la elección del próximo ejecutivo, del próximo grupo que conformarán ese gabinete ejecutivo. ¿Será que no se quiere dar a conocer públicamente o será que hasta el momento no hay todavía funcionarios que han decidido aceptar o que no han querido aceptar? Yo creo que hay un poco de todo. En este país tan chiquito, donde se sabe lo que desayunó el vecino, creo yo que nunca se había dado, como ahora, el hecho de que no se sepa nada. O sea, que todo es rumor y que si dicen que fulano va a estar en un puesto en un momento, un día, al día siguiente ya no está y dicen que va a ser otro. Creo que está teniendo dificultades para conformar el equipo, es una parte. Creo que alguna gente, como lo mencioné anteriormente, no está aceptando porque se han dado cuenta de que no es ninguna ganga ser funcionario público y ser honrado siendo funcionario público. Y en tercer lugar, creo que también existe el problema de las tremendas responsabilidades que se van a enfrentar, que asustan a cualquiera, porque digamos, cuando uno ve que tiene que entrar a manejar el Ministerio de Salud con compromisos preestablecidos, con organizaciones en algunos casos bastante agresivas o bastante combativas, con un sistema de salud que se está deteriorando todos los días, donde no hay medicina, donde los hospitales, muchos de ellos están en condiciones deplorables, pues ahí hay que ser valiente para decir, acepto el reto y me meto ahí y tengo una idea de cómo es que lo voy a resolver.
la guía, y esto se lo hemos dicho al mismo presidente electo en persona, la guía que uno tiene es el plan de gobierno. Y el plan de gobierno presentado, el plan Cuscatlán, es un plan de gobierno que tiene una gran cantidad de ideas, pero no tiene un orden establecido que permita darle seguimiento y entender o comprender cuál es la estrategia de inmediato, mediano y largo plazo para ejecutarse. Y entonces nosotros hicimos un trabajo, se lo compartimos al presidente en la primera sesión de trabajo, donde ordenamos el plan Cuscatlán, que eran más de 1000 páginas. Pero parecía ese plan que había sido elaborado por varias personas y que después varios grupos o varias personas se habían unido y lo habían hecho uno solo. Y entonces el orden o el desorden era bastante difícil de seguir. Nosotros nos tomamos la molestia, conformamos un equipo de trabajo, hicimos un ordenamiento del plan, lo dividimos por categorías, creo que fueron 18 diferentes áreas de trabajo, pusimos los planes de esas áreas en cada una de esas categorías, analizamos cuáles proyectos eran viables y deseables, cuáles eran viables pero poco probables de poderse llevar a cabo, y cuáles no eran ni viables ni tampoco eran deseables. Tratamos de quitarle algunas contradicciones en algunos lados donde decía que se iban a promover las inversiones y se iban a dar incentivos, y por otros lados donde se decían de que se iban a cambiar las contribuciones fiscales y que iban a haber aumentos en algunos impuestos. Entonces, esas cosas contradictorias no le dan a uno la claridad que se necesita como para poder predecir este es el rumbo al que llevamos. Y si no se puede predecir con claridad cuál es el rumbo, es difícil planificar ese rumbo. Decía en otra ocasión yo que si a uno le dicen vamos de viaje, y uno dice vaya, vamos de viaje, aquí estamos listos, pero no le dicen si uno va para Hawái o va para Alaska, uno no sabe si llevar calzoneta y toalla o llevar abrigo y botas, ¿verdad? Entonces, más o menos así es cuando uno enfrenta un plan de gobierno de un gobierno nuevo. Pero no quiero ser pesimista, esto es lo que hemos estado trabajando con el presidente electo en unas reuniones, vamos a tener algunas reuniones más próximamente, y esperamos ir definiendo estas cosas. Le hemos ofrecido toda nuestra colaboración, toda nuestra ayuda. En muchos de los proyectos ya nosotros tenemos anteproyectos de ley elaborados. En materia de seguridad, por ejemplo, es un adelanto que compartimos con usted, Moisés, este día. No solo tenemos la parte del plan de Giuliani que no se implementó y que puede ser actualizado, sino que también estamos hablando con proyectos específicos en el campo. Por ejemplo, el día de ayer, y aunque no se lo dije, pues, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo, nos reunimos con el alcalde municipal de San José Guayabal, que es uno de los municipios donde tiene mejores niveles de seguridad. Rodeado de una situación complicada, pero es uno de los municipios donde se respira paz, tranquilidad. Y él tiene un proyecto que pudiera ser replicable, quizás no en todas, pero en muchas de las alcaldías, si se hace de manera sistematizada y ordenada. Y estamos tratando de conseguir, pues, de que esto se organice, se sistematice y se pueda compartir con otras alcaldías y logremos nosotros conseguir apoyos de organismos internacionales para que este sistema se pueda aplicar en otras alcaldías con el mismo éxito o el mismo resultado que ha tenido San José Guayabal. Entonces estamos trabajando en lo que podemos, en tratar de contribuir, si tiene a bien recibirlas el presidente electo y su equipo, de propuestas concretas, prácticas, que permitan empezarle a dar solución a los problemas nacionales. Muy bien, sobre esto, ¿cuántas reuniones han tenido ustedes con el presidente electo? Hemos tenido dos reuniones. Y el plan Cuscatlán, ustedes lo revisaron, resumieron, recompaginaron y se lo entregaron nuevamente a él. Sí. La versión evaluada ya por ustedes. Sí. Lo que faltaría es ver
el análisis que él haya hecho de eso, Posterior al... la evaluación y ver en qué cosas de su mismo plan de gobierno concuerdan y en qué él no. tiene a bien pedirnos nuestra participación o colaboración. Nosotros estamos en la mejor disposición de tenderle la mano, de trabajar hombro a hombro con el presidente electo en la solución de los problemas nacionales que nos afectan a todos. Muy bien, licenciado Orqueta, no le he dado la palabra. Una vez más, buenos días y bienvenido. Hay mucho que tendrá que opinar de lo que ha hablado el presidente. Sí, bueno, primero comenzar diciendo que el tema de la rumorología afecta mucho y hay muchos oportunistas acá que posiblemente hayan o vayan a tener expectativas de corrupción en cualquier gobierno o en el que viene. Y me refiero a personas que ya andan vendiendo protección a personas naturales jurídicas, personas que andan diciendo que yo soy el tío del primo del presidente y por tanto yo voy a estar muy cerca del presidente. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a un par de estas personas y de repente también escuchar a gente que está muy cerca del presidente que dice este no tiene ninguna legitimidad. Eso es producido también por lo que menciona el presidente de que no hay un gabinete ya definido, digamos. Pero, digamos, el presidente electo sabrá cómo lleva sus temas. En materia de expectativas, la expectativa que se generó como candidato fue muy diferente a la que ya se generó como presidente electo. Los primeros mensajes que da él son, mi línea es los Estados Unidos, mi línea no va a ser una línea autoritaria, mi línea va a ser un respeto al Estado constitucional de derecho. Eso es importante porque aquel inversionista que tiene 100 millones de dólares o que tiene 200 millones de dólares para invertir en El Salvador y que lastimosamente el partido FMLN con el gobierno que hizo no pudo dar esa seguridad, el presidente dice yo estoy acá y se define, dice Venezuela y Nicaragua no son ni lo más mínimo mi objetivo. En materia económica también ha generado expectativas en relación a reunirse con empresarios, inversionistas, pero también hay temas importantes que surgen de algunos tweets, como por ejemplo lo que pasó con la policía, de mensajes como saquen a 2 personas, libérenlos, digamos, en las próximas 72 eso desestabiliza de repente, porque cuando uno configura el Estado constitucional de derecho, uno de repente dice no los pueden sacar porque hay un procedimiento, lo que ha ordenado el fiscal general con una persona que detuvieron que le dejaron ir en 48 horas, ha ordenado una investigación que por qué la dejaron ir. Entonces, en materia de también que no ha nombrado al gabinete, aquí, más allá también de nombrar al gabinete, aquí hay 2 agendas que se pueden llevar. Uno, el plan de gobierno, que como muy bien ha señalado el presidente, ya se tiene estudiado, hay contradicciones quizás por la forma en que lo hicieron, me refiero a, me imagino que instauraron equipos con categorías y esos equipos se pudieron haber contradicho, pero también está la línea que no se puede perder de parte de ningún gobierno. Por ejemplo, una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice, declara inconstitucional el presupuesto 2017 y dice que ya no se pueden comprar vehículos, y dice que ya no se puede contratar personal, y dice que no se pueden establecer seguros médicos. Es decir, hay 17 mandatos de la Sala de lo Constitucional que esa sentencia no solo fue para el presupuesto 2017, esa sentencia está todavía en ejecución. Es amplio y con cobertura. Es decir, hay una línea para los funcionarios, hay una guía para los funcionarios de qué hacer. En materia social, quizás es donde más el presidente debe de emitir la política pública. Una cosa es, Moisés, el servicio público, salud, educación, que son mandatos ya constitucionales, y otra cosa es la política pública de cómo voy a desarrollar el servicio público. Voy a establecer un ministerio de tecnología para desarrollar el servicio público de educación, voy a establecer o voy a implementar sistemas de educación conforme a países europeos desarrollados. Esa es la política pública. Pero en materia, por ejemplo, económica, pero en materia, por ejemplo, de seguridad o presupuestaria, ya hay líneas definidas que yo no las puedo modificar.
¿Por qué? Porque ya son mandatos de la sala y son leyes ya establecidas. Por ejemplo, se ha logrado sacar, gracias a Dios, 4 leyes que dan seguridad jurídica al empresario. Como por ejemplo la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que había una ley, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa es aquella que establecen los jueces que cuando hay conflicto entre el particular y el Estado, el particular demanda. Entonces había una ley de 1979 y recién acaba de salir con nuevos jueces, los procedimientos son expeditos, pero además de eso se sacó otra ley de procedimientos administrativos. Esa ley de procedimientos administrativos, yo ya no voy a depender que el Ministerio de Economía me resuelva cuando él quiere, sino que hay plazos para toda la administración pública. Recién acaba de entrar en vigencia la ley de mejora regulatoria y la ley de eliminación de barreras burocráticas. ¿Qué significa esto? Que el ministro de Agricultura, por mencionarte algo, saca un acuerdo ejecutivo y si ese acuerdo me genera más costos que los que tengo ya como sector privado o como administrado, yo me voy al Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas y pido eliminen ese acuerdo. Es decir, se ha hecho un andamiaje jurídico que el presidente tiene la oportunidad, además de la política pública que él trae en su plan, de generar confianza en el inversionista. Yo creo que es importante de quienes va a nombrar, tiene que cuidarse que estas personas no solo sean académicamente viables, digamos, o la experiencia, sino que tengan un grado de integridad, así como se le exige al diputado, así como se le exige a los magistrados de los órganos fundamentales. La figura habla de la moralidad notoria, digamos, que jurisprudencialmente no está tan desarrollada, pero eso es muy importante para generar credibilidad, no solo al interior del gabinete, sino al exterior. Entonces, nosotros estamos a la espera de que nombren los ministros, pero independientemente de eso, también los ministros ya tienen la línea definida, tanto en la agenda que el presidente ha hecho en su plan de gobierno, como en las líneas jurisprudenciales que haya dado. Por ejemplo, en materia de corrupción ya hay una sentencia de probidad que la Asamblea Legislativa debe de emitir la ley, ya hay líneas en acceso a la información, en corte de cuentas. Entonces, nosotros estamos quizás a la expectativa ya de que nombren, pero estos que nombren no pueden salirse de esa guía que ya se tiene. Son una serie de funcionarios, no son únicamente los ministros. En todo caso, los ministros deben de tomar las decisiones posteriores para la gente que está por debajo de ellos. Son casi... alguien mencionaba 3.000, yo no sé si se dan tantos. ¿Serán tantos? 3.000 entre ministros, directores, personal de confianza. Y solo te menciono esto, vamos a ver, el presidente puede dejar, por ejemplo, los ministerios que él quiere y los viceministerios, pero de 21 ministerios que puedan existir, él puede reducirlos a 5. Esa potestad se la da el artículo 159 de la Constitución. Para la buena gestión de los negocios públicos, habrán las secretarías de Estado que fuesen necesarias. ¿Y quién decide la necesariedad? Le dice la Constitución, la decís tú, presidente, con tu gabinete de gobierno. Entonces, pareciese que la línea en algunas formas de expresarse de él es reducir el Estado y acrecentar la economía, y eso es urgente, porque tenemos un elefante blanco, tenemos un monstruo de Estado que no mejora el servicio público, pero genera costos. ¿Quién paga el costo? Todos los personas naturales y jurídicas, y si no lo puedo sacar más a través de impuestos, entonces recurro a préstamos. Entonces ahí es donde comprometemos a las generaciones venideras, hasta mi bisnieto está comprometido con los 19.000 millones de dólares, entiendo yo, que tenemos en préstamos. Entonces, sí, necesariamente ese es un buen mensaje, reducir el Estado y mejorar el servicio público. Ahora, hay dificultad para poder reducir el Estado, porque eso precisamente es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos y se ha agravado en este último periodo. Y es que los gobiernos van llegando, se encuentran con los que puso el gobierno anterior, aunque sea del mismo partido, quiere darle empleo a sus correligionarios, amigos o parientes, o contratar a las personas que necesita, y entonces va sumando sobre los que ya existían. En este gobierno, estos 10 años de gobierno, se ha aumentado el Estado en casi 50.000 personas, 40 y pico de mil personas, pero no se ha mejorado el servicio público.
Entonces ahora le queda el reto al presidente de un presupuesto que incrementa todos los años. Acordémonos que hace 10 años el presupuesto general de la nación andaba por 3.000 millones de dólares, ahora anda casi por 7.000 millones de dólares y el endeudamiento ha subido. Entonces, pero los servicios, la gente no recibe una mejor atención. Una mejor calidad. No ha habido inversión pública. Veamos si no lo que está sucediendo con la carretera Los Chorros, que es un tema al que hay que ponerle atención, porque si se hubiera, digamos, gastado lo que se ha gastado en repararla, en crear una alternativa viable mejor, hacer un anillo periférico, construir otro tipo de vía de acceso, pues no tendríamos los problemas que tenemos ahora, que están afectando la economía y las exportaciones, porque la gente que trabaja en las zonas francas, para llegar ahí o para salir de ahí, ahora es una complicación tremenda, y ahí cada vez que llueve, que revientan una piedra en la cantera que está a la par o tiembla, tenemos un problema y tenemos situaciones que lamentar. Pero también, Moisés, creo que es importante señalar que este gobierno se encuentra en una situación inédita en la historia reciente del país, por lo menos de ¿Este gobierno, el actual todavía? No, el que va a entrar. El que va a entrar, ajá. Porque va a entrar un gobierno que no tiene, digamos, un partido político sólido detrás de él, que no tiene una asamblea, una fracción en la Asamblea Legislativa en la cual lo acompañe. Mauricio Funes, digamos que se podía apoyar en el FMLN, y cuando tenía problemas con el FMLN lo que hizo fue propiciar la creación de Gana, y Gana se convirtió en ese momento en un partido de apoyo al expresidente Funes. Ahora está en un partido circunstancialmente aliado con el presidente Bukele, pero este presidente va a tener que ocupar sus mejores habilidades negociadoras, de búsqueda de entendimientos, de crear alianzas, de tirar puentes, de llegar a acuerdos para poder gobernar, porque si no, la gobernabilidad se va a volver un factor crítico en este país, si estamos pensando de que entonces el gobierno, como no tiene fracción legislativa, lo que va a hacer es seguirse peleando con todos los partidos políticos en la Asamblea y esperar al 2021 para que en el 2021 se dé un resultado, pero en el 2021 ya va a ser casi medio gobierno. Y si seguimos en estas luchas donde lo que hace uno lo quiere borrar el otro, el país se va a paralizar, y ese es un riesgo que tenemos que tener muy claro. Y el presidente, como lo hemos dicho anteriormente, tiene que actuar como un estadista, no como un político. Ya no está en campaña, ya no tiene que buscar simpatías y convencer a nadie, ya es el presidente de todos los salvadoreños, y ahora lo que tiene que hacer es reagrupar a todos los salvadoreños a todos los buenos salvadoreños, para que trabajemos en la misma dirección en la solución de estos problemas tan graves que afectan a tanta gente. Muy bien, hay algunas acciones que se han tomado en los últimos días por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa y otras que podrían estarse conformando en este momento. Se las pregunto cuando regresemos. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros. Bien, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día miércoles. El licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, y también el licenciado Javier Argueta, director general de esta gremial, nuestros invitados en esta primera parte. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el escritor Magnio Argueta, director de la Biblioteca Nacional de El Salvador, cargo que desempeña desde el año 2000, será nuestro invitado. Vamos a hablar con él un poco del Día del Libro que se celebró en las últimas horas, y naturalmente a las oportunidades que se tienen para desarrollar la lectura en el país. Licenciado, hay comentarios del presidente electo, y esto tiene que ver mucho con lo que en un momento se inició con el famoso 2% adicional del FODES. El presidente electo criticó de dónde iban a salir medidas como esta, el dinero para tener eso. Aproximadamente eran 95 millones más de lo que ya se le entrega a las municipalidades. Y en las últimas horas lo que se ha pedido por parte de algunos diputados, entre ellos muchos del Partido Arena, es tratar de encontrar, bueno,
por decreto dejar establecido un 3% del presupuesto para la Fiscalía General de la República. El presidente electo lo que ha dicho es 180 millones de dólares. Ya sacaron la cuenta de dónde saldrá ese dinero, de salud, de educación, de la PNC, de obras públicas. Lo que quieren es dejar al Estado sin dinero. Siguen saqueando todo. Esa es la queja que se ha dado. Y yo no estoy diciendo de que la Fiscalía no lo necesite, pero creo que las cosas se tienen que hacer ordenadas y bien pensadas. Y se tiene que jugar o trabajar con los presupuestos que se cuentan, con los dineros que se reciben para ocuparlos de una mejor manera y la manera más eficiente. Por eso decíamos nosotros que la mayor carga que tiene el presupuesto, que ya llega a 6.700 millones de dólares, es la carga de los salarios, ¿verdad? Que se tienen salarios para un montón de gente, habrá que ver cuánta de esa gente es en realidad necesaria para las funciones que se necesitan que se desempeñen y los servicios que se necesitan que se desempeñen. Yo no estoy diciendo así sin corazón de que este no es un problema humano, que echen a tal cantidad de personas de ahí, no. Pero yo creo que si existe esa cantidad de personas trabajando, deberían de estar trabajando. En Honduras, y esto se lo propusimos al gobierno anterior, se lo hemos propuesto a este gobierno, en Honduras hicieron 2 evaluaciones que creo que ya mencionamos anteriormente aquí en su programa, Moisés. Y una es la evaluación de quienes están en el gobierno, o sea, una pasada de lista. Y decir, bueno, a ver cuánta gente de la que está en planilla está en su puesto de trabajo y qué hace. En Honduras, 10% de la gente que estaba en planilla no existía. No existía, o no llegaba a trabajar. Ajá. Era gente que tal vez andaba haciendo otro tipo de funciones. ¿Cuántas serán aquí? Bueno, si fuera el 5%, estamos hablando que de un presupuesto de 2.000 millones de dólares, el 5% ya es una cantidad importante, ya 100 millones de dólares. Después viene la evaluación o una auditoría del Estado en donde se ve cuáles son los servicios que tiene que prestar, con qué gente cuenta, cuáles son las calificaciones o requisitos que las personas necesitan para realizar su trabajo y si existen las personas o si sobran las personas. Y si hay algo que hacer que no se esté haciendo, pues estas personas que están aquí, digamos, de más, pues se ponen a trabajar en otro lado. Pero ese análisis se tiene que hacer. Aquí esta es una batalla, como el presidente no tiene fracción legislativa o no tiene un partido fuerte detrás de él, entonces aquí es una batalla por el control de los fondos y el control de la ejecución del presupuesto. En lugar de que lo tenga el Ejecutivo, que el Ejecutivo disponga de él y al disponer de fondos dispone de poder, porque a través de los fondos se consiguen muchas cosas, o se compran o se doblan voluntades, entonces ahora lo que hacemos es le quitamos esos recursos para trasladárselos a las alcaldías en una primera instancia. Y le vamos a quitar estos otros recursos y se los vamos a dar en este momento a la Fiscalía porque hay un clamor de que la Fiscalía cuente con los recursos para combatir la corrupción y combatir el delito y el crimen. Pero si se hace de manera desordenada, tiene razón en quejarse el presidente, aunque también entendemos la razón que tienen los partidos políticos de quererle dar a sus únicos funcionarios en el poder actualmente, que son los alcaldes, darles recursos para que hagan obras. Porque si ya se está pensando, tristemente, en la elección del 2021. Correcto. Y entonces aquí nuevamente la agenda nacional no está en función de resultados sobre la solución de los problemas, sino que está sobre los resultados de las próximas elecciones. Y ahí es donde nuevamente le decimos nosotros al presidente, el estadista es aquel que piensa en las próximas generaciones y el político es el que piensa en las próximas elecciones. Y aquí se necesitan más estadistas y menos políticos. Muy bien, licenciado Orqueta. Bueno, mira, tanto la Asamblea Legislativa como el presidente electo, la línea debe de ser el carácter personalista de la Constitución. Si no se analizó en el caso específico del FODES, externalidades, si no se analizó golpes que puede traer a los mismos presupuestos en el quinquenio, pueden haber posibles vicios hasta de inconstitucionalidad ahí en materia de vicios de forma. Porque subir 2% al presupuesto sin hacer esos análisis económicos, presupuestarios, sociales, por lo que ya te había dicho, que hay líneas ya de nuestro máximo intérprete de la Constitución de decir
Los derechos fundamentales se priorizan. A las escuelas no le pueden bajar, a la educación, a la salud no le pueden bajar, al contrario, debe de priorizarse. Entonces, sí puede haber alguna afectación constitucional en esta aprobación. La Asamblea Legislativa, creo yo, tiene que tener cuidado en el sentido de si no se afecta el presupuesto, no solo estoy hablando de este presupuesto, sino en los presupuestos posteriores, entonces sí puede emitir. Te quiero comentar algo, nosotros hemos presentado como ANEP y como Aliados para la Democracia una reforma constitucional en el año 2012, donde se le aumenta el presupuesto a la Fiscalía del 3%. De hecho, nosotros lo propusimos. Pero el presidente ha dicho algo muy cierto, se tiene que hacer de forma ordenada. Y me refiero de forma ordenada siguiendo los parámetros constitucionales. Es decir, debe de haber una discusión no solo con la política financiera del gobierno actual, sino del gobierno entrante, porque el derecho constitucional financiero le da la oportunidad al presidente en turno de él definir la política financiera. Por eso es que cuando se aprueba un presupuesto hay una relación que une un solo acto, que es una relación de que el presidente prepara el presupuesto porque él decide cómo lo va a administrar y la Asamblea se lo aprueba. Entonces, hay una sentencia del 2008 en el caso específico del FODES, que la Sala de lo Constitucional dijo que un aumento al FODES no puede ser deslineado con el equilibrio presupuestario. Entonces, sí hay que advertir que si se está aprobando porcentajes, quitando al presupuesto ya, sí puede haber un cuestionamiento constitucional, incluso del mismo presidente electo, porque vamos a ver, alguien va a pagar eso. Si yo saco dinero por acá, o lo saco porque me sobra el dinero, o lo saco porque sé que voy a tener ingresos, que a la fecha eso es lo que se tuvo que haber estudiado, o saco más préstamos, que eso nos afecta a todos. O deja sin dinero algunas áreas que se necesitan. Sí, el asunto es de dónde lo va a tomar, y es lo que dice el presidente electo. Pero estamos hablando de 2% del FODES y 3% para la Fiscalía, sería ya 5% del presupuesto general de la Nación. Ya es una cifra considerable e importante. Y es que el FODES no estamos hablando de 2%, estamos hablando de 10%. De 10%, sí. No del presupuesto, sino de los ingresos, no sé cómo es que le llaman, los ingresos corrientes, que serían como 4.500 millones de dólares. Entonces el FODES no es 98 millones de dólares los que va a recibir. No, eso es lo que va a subir. Lo que va a subir, exacto. Entonces al contabilizar los 5 años, estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. 2.000 millones, exactamente. Porque entendamos una cosa, el FODES empezó con 6% de un presupuesto de 2.500 millones de dólares. Entonces después 6% de 2.500 a 6% de 6.000 millones, es el mismo 6%, pero no es la misma cantidad de dinero. Sí, cuando queda establecido por ley así va aumentando cada año. Y ya se subió de 6 a 8 y ahora de 8 a 10. Yo soy creyente de que las municipalidades deben de tener más autonomía y más poder porque son los gobiernos más cercanos a la gente. Pero también debe de exigírsele una mayor responsabilidad en la ejecución de las obras que realizan, porque ahí, digamos, ahorita que se ha rascado o escarbado un poquito en los aspectos de corrupción o de malos manejos, se han tocado quizás solo en el campo del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa, pero si empezamos a hacer un trabajo así profundo, vamos a ver que en las alcaldías hay una gran cantidad de despilfarro, de anomalías, de actos de corrupción, algunos por mala intención y otros por inexperiencia o por incapacidad, porque aquí tenemos 262 municipios cuando todas las autoridades en materia municipal nos señalan que no deberían de haber más de 150 municipios en el país en lugar de 262, que 262 municipios no son viables. Es más, hay algunos que dicen que debería reducirse a 100, pero por supuesto eso genera un terremoto político entre los partidos que son los que tendrían que avalar las reformas legales para que esto se pueda hacer, y los partidos políticos no van a estar dispuestos a ceder ningún espacio en donde ellos tengan alguna participación en el ejercicio del poder. Entonces,
es una situación que creo que también se tiene que discutir y se tiene que tratar. Cuando hablamos de gobernabilidad, nosotros estamos conscientes que a veces es muy difícil ponerse de acuerdo cuando hay intereses contrapuestos. Y en los partidos políticos hay muchos intereses contrapuestos. Pero yo creo que ya va siendo el momento en que prioricemos los intereses del país, los intereses nacionales, que entendamos que todos estamos en este barco y que es importante que el barco llegue a puerto seguro y con todos los tripulantes a bordo vivos y en buenas condiciones. Pero como aquí estamos en una situación donde decimos, mira, si no puedo yo, no podés vos, o si me muero yo, te morís vos, entonces es la de perder en lugar de ganar y ganar, que son las alianzas o los entendimientos que se deberían de buscar como nación. Y eso es parte del ejercicio que tenemos que empezar a realizar. Ahorita, Moisés, hay una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad que no hay que despreciar. Anteriormente, El Salvador era el patito feo de Centroamérica. Éramos el que estábamos a la cola, el peor en casi todo. Éramos el mejor en delincuencia, en asesinatos, el último en crecimiento, en atracción de inversiones. Pero en este mundo que todo da vuelta, de repente resulta que no estamos tan mal. Y digamos que la evaluación un poco más objetiva y desapasionada la hace Estados Unidos. Y dice, bueno, Panamá es una economía que ha crecido, pero que ahora ya está teniendo algunos problemas para su crecimiento y está teniendo problemas políticos. El presidente que ya va a salir se alió con China, ya los Estados Unidos no lo ve tan bonito. En Costa Rica tienen un problema fiscal. Aquí nosotros tenemos un déficit fiscal de 500 millones. En Costa Rica es de 6.000 millones de dólares. Aquí tenemos un sector público de 150, 160 mil personas. En Costa Rica son 350.000 funcionarios públicos. Allá los funcionarios públicos se van a la huelga, paralizan el país y ponen de rodillas al presidente. Entonces Costa Rica ya no está siendo tan bonito. Nicaragua ya no se diga lo que sucedió. Con todos los problemas que tiene actualmente. Guatemala está con Jimmy Ortiz, todos los problemas que se han dado con la CICIG, con los aspectos de corrupción. La economía crece porque es más grande y es más sólida que la nuestra. Crece, pero se ha frenado y tenía crecimientos de 4,5, 5, ahora está en 3,5. Honduras, con el problema de la reelección del actual presidente, la situación política inestable, el arresto de un pariente cercano del presidente, la inestabilidad generada por las caravanas que van de migración hacia Estados Unidos, pues ya genera alguna desconfianza, ya no es el lugar que era hace un par de años. Hace unos días se descubrió, o no se descubrió, sino que se destapó la ruta del narcotráfico del narcoestado venezolano, donde la droga hace su primera escala en Honduras. Entonces eso pone a Honduras en una situación precaria. Y entonces, ¿qué es lo que va quedando? El Salvador. Y entonces dicen, bueno, un nuevo presidente, un presidente joven, han sacudido el árbol, los partidos políticos de la guerra tienen que renovarse, tienen que cambiar, y ahora hay la oportunidad de dar un salto cualitativo hacia el futuro, y esa oportunidad genera interés de otros sectores, y hay posibilidades de que inversiones que antes no nos consideraban a El Salvador como un lugar viable, ahora sí, porque el hecho de que haya una fortaleza institucional mayor a los demás países vecinos, el hecho de que la democracia esté, aunque esté joven, esté dando señales de solidez y de vitalidad, donde se respetan los resultados y hay cambios de gobierno y se aceptan los cambios de gobierno y se van los gobiernos y no se reeligen como en otros lados, pues eso es una buena carta de presentación que hay que aprovechar. Sí. El mismo embajador de la Unión Europea ha dicho en este foro que El Salvador es un oasis de democracia con las realidades que vive el resto de países centroamericanos. Claro, entonces ese oasis o eso no va a durar para siempre. Si nosotros entramos en una confrontación
interna entre los partidos políticos, el nuevo presidente o el nuevo gobierno, y si seguimos en esta situación de yo te bloqueo y yo te ataco y yo te trato de acabar, entonces lo que va a suceder es que esa ventana de oportunidad se va a cerrar y la gente va a decir, a estos les falta todavía, tienen que buscar cómo ponerse de acuerdo y va a voltear a ver a otro lado. Y eso creo yo que no debemos permitirlo en estos momentos. Muy bien, hay comentarios de los amigos televidentes. Uno de ellos dice, es la primera oportunidad en que se tendrá en el país que los tres poderes del Estado, dice textualmente, por primera vez en historia, los tres poderes del Estado son de diferente ideología, lo cual será un buen ensayo para poder gobernar como debe ser en favor del pueblo. Comentario de Eduardo Mena. Sí, es cierto. Pero esto requiere de una mayor madurez y una mayor responsabilidad de los políticos. ¿Por qué? Porque tienen que apartar los egos, tienen que apartar los intereses mezquinos, los intereses particulares, los intereses partidarios y poner el interés de la nación enfrente y decir, bueno, miren, a todos nos va a ir mejor si logramos ponernos de acuerdo de cómo sacar al país adelante, porque la gente va a empezar a respetar a los políticos, los va a empezar a apreciar, a querer, a valorar. No como ahora que ahorita, digamos, no sé con qué comparar a los políticos, pero ante la opinión pública son los seres quizás más despreciables que existen y no se valoran, digamos, a los buenos políticos que están haciendo una función pública importante, deseable y que merecen ese reconocimiento. Correcto, me quedan únicamente 5 minutos. Quería preguntarle al licenciado Argueta, porque dice el diputado Calixto Mejía, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que manda a 18 alcaldes, alcaldesas actuales y exalcaldes a que devuelvan más de 1.2 millones de dólares y no lo han hecho. Yo no había escuchado eso. Sí, no sé si es de la Sala de lo Constitucional, yo tampoco. Ya vamos a hablarle al diputado Mejía, quien se le tiene aprecio. Pero solo quisiera comentarte algo, y es que decía el presidente es muy importante porque se le mandaron mensajes tanto al presidente electo como a los partidos políticos. Los salvadoreños ya no queremos estar demandando, ya no queremos estar denunciando, como pasó mucho con la ministra de Economía, que a la fecha no se instauró un Consejo Superior del Trabajo. La ministra de Trabajo. Hicimos una serie de demandas ante OIT. Los salvadoreños queremos que se sienten, que empiecen a gobernar, empiece a mejorar la economía, empiece a generar empleo, y eso pasa por ceder el ego político, quizás lo puedo mencionar así, y empezar a trabajar, que parece utopía, pero empezar a trabajar ya por las líneas que se han dado del carácter personalísimo de la Constitución, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la economía, generar seguridad jurídica a aquel que tiene 200 millones de dólares, y ojalá que esa oportunidad se materialice pronto, porque si bien el presidente no tiene, digamos, un partido fijo, pero los partidos, FMLN, el partido Arena, el partido Gana y todos tienen la oportunidad de decirle a la población, vamos a cambiar, porque vamos a ver, el presidente Nayib Bukele quedó porque la gente le dice, yo no quiero esto, ¿verdad? A los partidos yo no quiero los tradicionales. Entonces, sí es necesario dialogar, y creo que la sociedad civil tenemos que promover eso, más que promover también un sistema de confrontación, que habemos algunos actores también de la sociedad civil que pareciese que también promovemos la confrontación, y eso nos daña a todos. Moisés. El próximo gobierno se va a encontrar, no sé si me equivoco y puede ser la valoración que hacen algunos, pero el próximo gobierno parece tener ya enemigos fuertes en todos los sectores y más en las instituciones políticas establecidas. No se están creando puentes, más bien se están destruyendo, y se está creando un ambiente en que la gobernabilidad va a hacer falta si esto continúa creciendo en ese sentido. No sé si me equivoco, pero no. Es un panorama que muchos dicen así está. Es correcto, Moisés. Tanto el Frente como Arena, como los partidos políticos grandes, están abiertamente en discusión. Es correcto, Moisés. Por eso mencionamos al comienzo del programa que la gobernabilidad va a ser de vital importancia, y que por eso es importantísimo que las cosas se pongan en su debida perspectiva, que la campaña ya terminó. Esta fue una campaña, digamos, durísima. Yo
tengo ya algunos años de estarla siguiendo. Aquí en El Salvador siempre nos hemos caracterizado por campañas fuertes, pero ahora con ese componente o esa dimensión de redes sociales, aquí se han dicho cosas terribles unos de otros, o de todos, pues aquí nadie está a salvo de que no le haya caído su pedrada, pero eso tenemos que entenderlo, que no es lo que nos conviene, quizás ese es el circo que nos puede divertir o que nos puede mantener entretenidos un rato, pero eso no es lo que nos va a sacar adelante. Correcto. Si nosotros queremos tener empleos para nuestros hijos, seguridad en las escuelas y en las calles, que no sucedan esas cosas terribles como las que vimos ayer, de que ya demuestra que en este país no hay una zona donde uno pueda considerarse a salvo, donde apuñalaron a una señora en medio de la embajada americana, en medio de los bancos, en medio de oficinas de instituciones multilaterales, internacionales y todo, y ahí le pueden apuñalar a uno mientras anda caminando en la calle. Bueno, eso indica la realidad que vive este país y la que no vemos algunos de nosotros, donde los padres no mandan a los hijos a las escuelas porque no quieren que se los agarren las pandillas, etcétera. Eso no se va a resolver con pleitos, eso no se va a resolver con yo cuidar mi metro cuadrado, eso se va a resolver llegando a entendimientos y todos trabajando en equipo. Ninguna selección de fútbol puede pretender ganar ni siquiera el torneo infantil en una escuela si no se ponen de acuerdo con una estrategia y cada quien juega el rol que le corresponde. Pero aquí todavía pareciera que algunos no han aprendido eso o no han entendido eso. Entonces nos corresponde a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a las organizaciones del sector productivo, recordárselos, exigírselos, demandárselos y si no, que paguen las consecuencias. Porque mire, el tiempo se termina y aquí si los partidos políticos no oyen el mensaje de la población que les dio en las últimas elecciones, y al referirme a eso me refiero al presidente, así como me refiero a los partidos tradicionales. Si no lo escuchan, quién sabe qué va a ser la próxima reacción de un pueblo desesperado y enardecido. Y no debemos de llegar a eso. Muy bien, le agradezco, presidente, que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, usted también, Moisés. licenciado Argueta, muy amable. Moisés. Gracias por las valoraciones y las opiniones que nos han dado a conocer. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar en aproximadamente 3 minutos y estará con nosotros Manlio Argueta, director de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Ya regresamos.